buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy tenemos una sesión de gala, diría yo, por el personaje al que se la dedicamos y además por los expertos, los participantes en esta sesión que nos acompañan. Como ustedes saben, el próximo 22 de junio se cumplen 200 años del nacimiento de Ignacio Ramírez. Sin duda, uno de los hombres más brillantes que ha tenido México. Lo mismo fue un hombre de letras que cultivó el periodismo, el ensayo, la poesía, que la prosa, un magnífico orador. Fue legislador, fue constituyente en la Constitución de 57, ministro, que además colaboró con diversos gobernadores en el Estado de México, en Sinaloa, o sea, hizo política y también literatura. Y un gran pensador, hombre de vanguardia, un liberal puro, como ellos mismos se llamaban, pero un liberal puro verdaderamente radical, que se distinguió por defender la libertad de pensamiento, por defender a los indios, por defender a las mujeres, temas que en ese momento pues no tenían muchos seguidores, es más, muchas de sus propuestas de vanguardia no lograron quedar en la Constitución. Y bueno, pues además un gran educador, pues fundador de la Biblioteca Nacional, en fin, su obra es vastísima y bueno, por eso le hemos dedicado este mes una serie de actividades. Como ustedes ven, hay una exposición gráfica en su homenaje y tenemos esta sesión para analizar su vida y su obra. Tenemos el gran gusto de que nos acompañen la doctora Liliana Weinberg, el doctor David Maciel, el doctor Vicente Quirarte, y cada uno de ellos ha estudiado al nigromante, que fue uno de sus seudónimos, más no el único, Tirabeque, Chile Verde, en fin, usaba diversos seudónimos, pero el del nigromante pues fue el que se quedó ya en el imaginario colectivo para recordarle. Y entonces ellos han trabajado diversos aspectos de la vida y la obra del nigromante. En primer lugar, le voy a pedir su participación al doctor David Maciel. Yo quisiera recordar que el doctor David Maciel hizo una biografía de Ignacio Ramírez, destacando un aspecto fundamental de su pensamiento, su liberalismo social. Esto que no fue ninguna invención posterior, porque algunas personas consideran que esto fue una invención ya del siglo XX, y no, resulta que el liberalismo social existió en Europa, existió en México. Fueron estos liberales que, si bien deseaban que hubiera un respeto a todas las libertades, empezando por la de pensamiento, también consideraban que se debería de cuidar el bien de la sociedad, en particular de los grupos que estaban en ese momento marginados y que lamentablemente todavía siguen marginados en muchos aspectos hasta nuestros días, como son las comunidades indígenas. Y bueno, él mismo llevaba sangre indígena en las venas, entonces evidentemente fue su gran defensor, que luchó porque se reconociera la forma de trabajar la tierra en comunidad, que no se parcelaran sus ejidos, precisamente porque entendía que debía haber un respeto a su cultura. Fue políglota, no solamente hablaba latín y francés, sino náhuatl y sánscrito. Imagínense, era realmente un erudito,
un verdadero sabio. Y el doctor David Maciel pues se dio a la tarea, ahora nos referirá cómo llegó a semejante personaje. Bueno, ya se lo puedo adelantar. Fue Carlos Monsiváis el que lo motivó para que estudiara al nigromante, y pues el doctor David Maciel es un personaje que para nosotros es muy querido, porque además es premio INERM José C. Valadez, y él pues es maestro emérito en la Universidad de Nuevo México y también profesor investigador del CIDE aquí en nuestro país. Tiene diversas carreras. Por una parte es licenciado en antropología, por otra es maestro en estudios latinoamericanos y doctor en historia. Y además de estudiar a Ignacio Ramírez, pues ha estudiado a lo que él muy bien llama el México perdido en diversas obras, y también ha estudiado la historia cultural, en particular el cine. Para pues no quitar más tiempo, escuchemos al doctor David Maciel. Pues muy buenas tardes. Para mí es un gran honor, siempre un privilegio estar aquí con ustedes, particularmente en el INERM, que ya me siento como en casa de las actividades que he colaborado y que espero que sigamos colaborando. Fue una muy grata invitación que recibí, y que ahora se está llevando a cabo el centenario de Ignacio Ramírez, porque he pensado a través de los años que ha sido un personaje que todo el mundo lo cita, pero no ha merecido los estudios a fondos que merece. Hay yo creo que varias razones por eso. Una de esas es que escribió como todos. La doctora Galeana mencionaba que fue Carlos Monsiváis, mi gran mentor y amigo de toda mi vida, que me fue guiando por la historia cultural de México cuando yo estaba haciendo mis estudios de doctorado, y quien me sugirió que estudiara la cultura del siglo XIX, particularmente la segunda mitad, y así fue como hice una tesis de doctorado y pues sobre los intelectuales y la cultura, ante todo en la República restaurada, y el personaje que siempre salía arriba de todos los demás era Ignacio Ramírez. Por su originalidad, su brillantez de su pensamiento, su multifacética obra, que era como Monsiváis en cierto sentido, que todo le interesaba, todo lo leía, todo escribía sobre todos estos temas. Entonces, pues, ese fue mi primer acercamiento, pero el acercamiento ya más formal, que ya cuando había terminado mi tesis de doctorado, en un encuentro en la UNAM, tuve el gran gusto y también privilegio en ese entonces de conocer al maestro Gastón García Cantú, que también era, como todos sabemos, un gran intelectual, un gran funcionario, gran investigador. Entonces, en ese cóctel que estábamos platicando, y me preguntó sobre mis investigaciones, y le conté un poco sobre mi tesis de doctorado que la acababa de terminar, y me dice, oye, ¿me mencionas el nombre de Ignacio Ramírez? Sí, le digo, maestro, pues a mí es el personaje que más me fascina. Y me dice, pues mira, te hago una propuesta, ¿por qué no rastreas lo que tienes en tu tesis de doctorado, la amplías, nos entregas un libro y yo me comprometo a que te lo publiquemos? Entonces, pues fui con el archivo que ya lo había trabajado. Tuve la gran fortuna de todavía conocer a la nieta de Ignacio Ramírez, María Elena Ramírez, que todavía vivía en esa época, y entonces pues sí, me abrió las puertas. Otra vez empecé a rastrear más a fondo el archivo personal de Ramírez, lo amplié todo mi trabajo y le entregué. En sí, pues a mí me parecía un gran honor que la UNAM me publicara mi primer libro importante, que yo estaba principiando mi carrera de académico, y en efecto fue que yo considero mi primer libro importante, que me honró la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Esto le estoy hablando de 1980 que se publicó este libro, que lo titulé, y es como el título también de mi conferencia hoy, Ignacio Ramírez, ideólogo del liberalismo social en México.
Viendo la generación de la Reforma, y recuerden ustedes un ensayo muy clave de don Daniel Cosío Villegas, que él sostenía que la generación de la Reforma era la más brillante generación que ha tenido México. Como sabemos, pues había titanes en esa generación: Altamirano, Prieto, Paino, Vicente Riva Palacio, Zarco, etcétera. Pero para mí que Ramírez es una figura singular porque se difiere de todos ellos en muchas formas. Es el personaje con ideas que todavía hoy día se están debatiendo en México, y como nos anotaba la doctora Patricia Galeana hace un minuto, todavía no se han resuelto. La situación de las comunidades indígenas, la situación de la mujer, como sabemos, pues esos son temas que hoy día se están debatiendo: el papel, la educación, el rol, la participación política. Todos de ellos Ramírez se preocupó, escribió, abogó en todas sus funciones, porque como se acaba de comentar, era un hombre que fue político, fue educador, fue escritor, fue investigador, fue científico, fue humanista, fue poeta, escribió obras de teatro que casi nunca se menciona, que también se involucró en tantos géneros, tanto literarios como históricos, como de ciencias sociales, si los queremos denominar hoy día, y también pues tuvo infinidad de cargos públicos y políticos en su carrera, pero ante todo es muy claro la constancia de su pensamiento, que para mí lo separa de toda su generación. Fíjense, una cosa que yo nunca he podido, a pesar de estudiarlo por muchos años, pensarlo, reevaluarlo, que nunca he podido para mí mismo contestar esta pregunta, teniendo a Benito Juárez, que pues todos no necesitamos ni una introducción a don Benito Juárez, y teniendo a Ignacio Manuel Altamirano, que fue su gran discípulo, ambos indígenas. Pero si uno ve la obra de ambos, no ve indigenismo uno en ella. Incluso las leyes de reforma fueron devastadoras, como se acaba de mencionar, porque abolieron la tierra comunal, que fueron terribles, y lo abogó Juárez, lo firmó sin ningún problema. Si uno ve la obra, que es muy valiosa, de Altamirano, no ve gran indigenismo en ellos. Nunca me he podido yo resolver esta contradicción, mientras que en Ramírez fue una preocupación sincera, una preocupación constante desde el inicio de su vida profesional hasta su muerte, abogar por las comunidades indígenas. Y no era una cosa conceptual o académica, porque él quería leyes, quería educación, abogaba por una educación bilingüe, abogaba porque se enseñara los idiomas indígenas en ese momento, abogaba porque él sostenía, como se mencionó que fue un gran educador, que solo la educación, como sabemos hoy día, es la forma mejor para movilidad social. Él abogaba por una educación realista para las comunidades indígenas, pero bilingüe, cuando nadie en el siglo XIX pensaba de esa forma. Y incluso todavía hoy se habla, pero todavía estamos muy lejos de la práctica de esos temas. También abogaba por el divorcio, abogaba por como decimos hoy, los derechos de la mujer. Abogaba también por una educación también mucho más comprensiva para la mujer. Como sabemos, no se permitía a las mujeres entrar a la universidad en esa época, ni se hablaba de tal cosa. Ramírez decía que la mitad de México estaba atrasada, siendo la mujer, por mantenerla en esa condición. Básicamente decía que era una colonia interna de cómo se mantenía a la mujer en México. Ninguno de sus otros contemporáneos abogaba con esa firmeza, tampoco, era un feminista del siglo XIX que ya quisieran muchos en el siglo XXI haber abogado de esa forma tan vigente en toda su productividad. Y la tercera preocupación de él era por la clase trabajadora, por los jornaleros.
con la misma preocupación, con la misma agenda, que se tenía que elevar la educación para elevar la situación socioeconómica de los jornaleros, porque él sí creía que ante todo la solución no era una revolución armada, sino una revolución cultural, espiritual y educativa para levantar a estos sectores. Entonces, pues para mí es una figura extraordinaria, que qué bueno que se esté tomando en cuenta. Les mencionaba a mis colegas que hoy día, por ejemplo, me encantó abrir la jornada y que estaba un excelente artículo en la jornada precisamente sobre el indigenismo de Ignacio Ramírez. O sea que ya por fin mucha gente le está dando justicia y estamos viendo a un pensador que yo diría que como nos encontramos a veces con películas o a veces con novelas o a veces con textos clásicos, tienen más vigencia hoy día que cuando se hicieron. Yo diría de esto del pensamiento de Ramírez, que sigue tan vigente hoy día como cuando él abogó por estas causas. También fíjense otra cosa que lo separa de muchos de sus contemporáneos: él era tajante en sus principios políticos, absolutamente no había concesiones. Uno de ellos era la democracia como él la definía. Él fue seguidor de Juárez, pero cuando vio que Juárez, según él, estaba perpetuándose en el poder, rompió con Juárez y apoyó a Díaz. Luego vio que tampoco Díaz estaba cumpliendo y rompió con Díaz al final de su vida, después de ser muy apoyador de Díaz por la misma idea de que ahora que tenemos la no reelección, otra idea muy vigente en Ramírez: él no creía en perpetuar el poder. Él abogaba por no le llamamos sexenio en ese periodo, pero un periodo, punto. Y también cuando no se cumplía, fuera quien fuera, se alejaba Ramírez de ese personaje, siendo pues dos de las figuras gigantescas del siglo XIX, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ambos fueron apoyados por Ramírez y con ambos rompió por esa situación. Bueno, no quiero quitar más tiempo a mis colegas, aquí pararía yo con mi intervención aquí, con mucho gusto después, ojalá tengamos tiempo de abordar estos y muchos más temas. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a rebatir, Bueno, como buen foro, se trata de hacer un debate. Por lo tanto, pues aquí vamos a empezarlo. Yo voy a hacerle unos planteamientos a mi querido amigo y colega David, porque el tema de la secularización de los bienes de las corporaciones eclesiásticas y civiles ha sido tergiversado, poco estudiado inclusive, y se ha querido achacar a Juárez, y no a Juárez, sino a los liberales, el haber acabado con las comunidades indígenas. Y bueno, esto yo he tenido que trabajar mucho a lo largo de muchos años, y bueno, por eso no me puedo quedar callada y tengo que decir algo al respecto. Y es más, tuve un debate muy interesante que inclusive fue publicado en la revista de la UNAM con Enrique Semos sobre el tema, y finalmente lo convencí con documentos en la mano. Y déjenme decirles que la ley que hizo Miguel Lerdo de Tejada no la hizo Juárez ni la promulgó Juárez. La escribió Miguel Lerdo de Tejada, no Juárez. Se promulgó en el gobierno de Ignacio Comonfort. Es más, para ser exacto, fue un 26 de febrero de 1856, cuando Juárez todavía no era presidente. Él en ese momento era ministro, secretario. Y esta ley tenía un artículo, la ley de Miguel Lerdo de Tejada, y ustedes la pueden leer porque eso creo que es muy importante. A veces
muchos de los historiadores no leen las leyes. Yo tuve a un gran maestro, el doctor Abelardo Villegas, que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras cuando yo estudiaba, que tuvo la buena idea de poner la clase de historia constitucional para los historiadores. Y creo que es fundamental para entender la historia política, conocer la historia constitucional. Entonces, ahí Miguel Lerdo de Tejada, en el artículo 8º, establece que no se privaticen o secularicen, no hablaban de privatización en ese momento, secularización, los bienes comunales. Ahora bien, este artículo 8º se lo quitan los constituyentes de 57, pero ahí tampoco tiene la culpa Juárez, porque Juárez no es el que lo hace, lo hacen los diputados constituyentes. Pero esta constitución pues realmente no se aplica, porque cuando pues se acababa de promulgar, pues resulta que Comonfort titubea, da un golpe de estado, se une a los sublevados, y ustedes me van a decir si esta constitución se iba a aplicar cuando no se había aplicado cabalmente ninguna de las constituciones que había tenido México hasta ese momento. Empieza la guerra civil, en plena guerra civil no se aplica. Luego viene la intervención francesa, el Segundo Imperio. Yo me pregunto, ¿que acaso en esos momentos se iba a aplicar la Constitución de 57? Pues tampoco. Y si por esto fuera poco, he dirigido varias tesis en los estados para ver este tema, porque me ha interesado muchísimo. Y una tesis sobre el estado de Morelos, cuna del agrarismo mexicano, pues se encontró que la ley Lerdo nunca se aplicó. Entonces, este es un argumento que esgrimieron los conservadores para atacar a los liberales, para atacar a Juárez, y que se ha quedado como si fuera un hecho contundente. Pero lo que vemos es que cuando vienen a ser despojadas comunidades indígenas de bienes comunitarios, fue con la ley de terrenos baldíos que se va a dar en la dictadura porfirista, en donde en efecto, como los indígenas no podían demostrar la propiedad de sus tierras, y bueno, y esto todavía lo siguen debatiendo hasta la fecha. Si ustedes van, encontrarán que en donde están, ahí en el Archivo General de la Nación, los documentos de las tierras, pues todavía los siguen los indígenas buscando documentos para probar la posesión de sus tierras. Entonces, bueno, eso en defensa de Juárez y de los liberales. No, perdón, pero no podía dejarlo pasar. Por otra parte, en cuanto a las mujeres, quisiera yo citarles algo que me parece sensacional, un texto de Ignacio Ramírez, que escribió señalando que las mujeres atravesaban por 3 etapas. Todas nacían esclavas, esa era su primera etapa. La segunda etapa, y esto lo hace antes de que lleguen las ideas de Augusto Comte, antes. La segunda etapa es cuando las mujeres son liberadas por sus esposos, ahora diríamos parejas. Y la tercera etapa, cuando son liberadas por sí mismas. Y bueno, respecto a la defensa de los indios, hemos comentado en varios programas de radio con el doctor David Maciel el célebre artículo que le costó una de las 6 o 7 encarcelamientos que sufrió a lo largo de su vida, en un artículo que se llamó A los indios, en el periódico de Temis y Deucalión, en el que llama a que tomen las armas porque considera que no hay otra forma de salir de la marginación. Y finalmente, como muy bien dijo el doctor David Maciel, en efecto, como un intelectual que era, un sabio, pues cuando estuvo cerca del poder se alejaba rápidamente. De Comonfort estuvo muy cerca y lo decepcionó profundamente. Después
llegó a apoyar a Miguel Lerdo de Tejada. Esto prueba que no estaba en desacuerdo totalmente con la ley que él mismo elaboró. Se alejó de Juárez y estuvo en contra de Sebastián Lerdo de Tejada y apoyó a Porfirio Díaz. Fue al principio de su gobierno encargado del área de educación y también se alejó. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que pues, las reglas del poder eran contrarias a esta libertad que él ambicionó toda su vida. Bueno, después ya vendrá la réplica que me va a dar mi querido colega, el doctor David Maciel. Ahora le pediría yo su participación al doctor Vicente Quirarte. Sabemos que, bueno, pues es una de las plumas más hermosas con las que contamos en nuestro país. Él es doctor en literatura por la Facultad de Filosofía y Letras. Él es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro del Colegio Nacional, Premio Nacional de Ensayo Literario, y recibió también, fíjense qué maravilla, tenemos a 2 premios José C. Valadez sentados por vez primera en este instituto. Es muy importante. También el doctor Vicente Quirarte recibió este premio. Y bueno, pues él es un poeta igual que Ramírez y ha escrito y conoce como nadie el siglo XIX porque tuvo al mejor maestro que podía tener en casa. Y ahí quiero presumirles porque fue mi maestro también, el maestro Martín Quirarte, que estableció la cátedra de la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio en la Facultad de Filosofía y Letras, dándole a esta etapa de nuestra historia haciéndola el momento culminante, el momento de la definición del Estado mexicano, el tiempo eje de México. Entonces escuchemos al doctor Vicente Quirarte. Muchas gracias, doctora Galeana. Yo agradezco cumplidamente sus generosas palabras y su más generosa invitación a este foro para recordar a Ignacio Ramírez en su bicentenario. Nuestra Ciudad de México tiene en un espacio acotado 2 representaciones de Ignacio Ramírez. La primera es la escultura colocada en el arranque del original Paseo de la Reforma, ese que Porfirio Díaz concibió como la ruta heroica de un México que el poeta Ramón López Velarde vio como una patria pomposa, multimillonaria, honorable en el presente y epopéyica en el pasado. La escultura muestra un Ramírez pequeño de cuerpo, compacto, con gesto sosegado y no con la actitud incendiaria con la que por lo general se le identifica. Sostiene en la mano un documento. Puede tratarse de una alegoría de la Constitución del 57, a cuyo cuerpo y espíritu contribuyó de manera tan definitiva con su talento y energía. El pedestal de la estatua luce en su flanco izquierdo una pinta que en estridente rosa mexicano exige ni una menos. Es una manifestación espontánea de la multitud que al exigir el regreso de los 43 normalistas desaparecidos, dio rienda suelta a sus manifestaciones callejeras y llenó de grafitis los pedestales de los próceres. Hacerlos parte de la protesta ciudadana, que dejaran de ser silentes estatuas de bronce y se unieran al clamor colectivo. La escultura de Ramírez fue inaugurada 10 años después de su muerte, el día en que se conmemoró la Constitución, el 5 de febrero de 1889. En su edición del día siguiente, el periódico El Monitor Republicano dio testimonio del hecho de la siguiente manera: no fue una gran fiesta, por supuesto, ni mucho menos. De una manera bien humilde hemos celebrado el aniversario
de nuestra Constitución. A las 10 de la mañana, el presidente de la República, acompañado de los ministros, entró a un salón que el ayuntamiento mandó improvisar a la entrada del Paseo de la Reforma. Allí tuvo lugar la ceremonia de descubrir las estatuas de Ramírez y Valle, que se había anunciado oportunamente. El acto fue breve y sencillo. Los discursos de los señores Chavero y Puga alternaron con piezas tocadas por la música de artilleros. Al último, un joven habló en nombre de los obreros. Enseguida fueron descubiertas las estatuas, que son de tamaño aproximado a la estatura humana. Ignacio Ramírez, el nigromante, viste al uso moderno y está ligeramente encorvado, como él era. Leandro Valle, de uniforme incompleto de general, como él usaba, ocupan las primeras pilastras de la calzada y están colocadas las estatuas la una frente a la otra. Hasta aquí el periódico. La segunda imagen de Ramírez se encuentra a unos pasos en el museo que custodia la pintura mural de Diego Rivera, Sueño de un domingo en la Alameda. Ramírez se encuentra a la izquierda del mural en compañía de otros connotados liberales, Benito Juárez, Leandro Valle, cuya escultura, como subraya la nota del periódico, se encuentra justamente frente a la de Ramírez. Ignacio Manuel Altamirano, discípulo del nigromante en el Estado de México. Originalmente, en la pintura de Rivera, el pliego sostenido por Ramírez decía: Dios no existe, anatema que despertó la ira de las buenas conciencias, lo cual condujo a que durante un tiempo el mural estuviera tras un biombo hasta que el pintor, luego de diversos ataques que incluyeron el daño a su autorretrato, accedió a modificar el texto. Actualmente se hace constar en el papel, sostenido por Ramírez, que se trata de las palabras de su lección de ingreso en la Academia Letrán en 1836. El folleto explicativo que se da al visitante a la entrada del museo defiende la idea de que Ramírez expresó las palabras Dios no existe. En realidad, las palabras eran no hay Dios, diferente al radical, definitivo y tajante Dios no existe. La autora Galeana me va a protestar en lo que estoy diciendo, pero está bien. Las palabras Dios no existe sintetizaban el pensamiento laico de su tiempo, la necesidad de encontrar una respuesta científica a los fenómenos del mundo y, como dice el propio pintor Diego Rivera, estas son sus palabras: la afirmación no era mía, como creyó mucha gente, sino que en realidad había sido hecha por Ramírez cuando era estudiante ante un público de estudiantes y profesores en la Academia de Letrán. Ramírez afirmaba la tesis de que la humanidad solo puede avanzar a base de la ayuda mutua, lo que hacía un absurdo la idea de la ayuda sobrenatural. Bueno, luego hay una cita, si ustedes quieren extenderse en el asunto, lo que Enrique M. de los Ríos, su biógrafo en el libro Liberales Ilustres Mexicanos de la Reforma y la Intervención, menciona. También Guillermo Prieto en sus memorias, por su parte, hace una reconstrucción de lo que dijo Ramírez, como en ese discurso, en esa lección inaugural del Colegio de Letrán, a los 25 años de edad, estremeció al auditorio al decir: no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, a lo cual siguió una argumentación basada en términos científicos que llevó al final a uno de Lacunza a decirle: Voltaire no hubiera hablado mejor sobre este asunto. Ramírez hubiera subrayado de buena gana el grafiti que en este siglo XXI insiste en la integridad femenina. Vivió en una época en que el machismo a ultranza se imponía sobre las buenas intenciones del liberalismo avanzado. Por fortuna, han llegado dos textos salidos de su pluma, La coqueta y la estanquillera, incluidas en el álbum
Los mexicanos pintados por ellos mismos, impreso por Murguía en 1854 y acompañado de litografías del gran Esiquio Iriarte. Guardan semejanza con textos de naturaleza semejante escritos en otras partes del mundo, cuyo propósito era explicarse el surgimiento de tipos populares de conductas que estaban modificando la sociedad. Ramírez logra un elogio encendido de la naciente clase media en este fragmento que voy a leer. La estanquillera vestiría como princesa si sus recursos correspondieran a sus recuerdos y a sus aspiraciones. Amiga del lujo, ha conciliado su elegancia con sus escaseces. 2 veces al día sujeta su sedoso pelo a los caprichos de la moda. Mucho es que tenga una camisa, pero no le faltan 3 mascadas que alternativamente y con estudiado abandono cubren sus hombros y ciñen con la base torneada de su blanco cuello. Ramírez no fue un hombre de letras, fue algo menos, pero siempre algo más. ¿Cómo podemos explicar esta aparente paradoja? En la antología que preparó mi admirada Liliana Weinberg, viene un ensayo de Leonardo Martínez Carrizales, donde explica, en mi opinión, de manera muy brillante, cómo pues la tesis que sostiene desde el título la doctora Weinberg, la palabra de la Reforma en la República de las Letras. Es decir, él era un pensador dedicado a escribir, pero no era la escritura lo más importante en él, y como lo dice muy bien Martínez Carrizales, no le interesaban las bellas letras, sino ser un pensador. Eso voy a tratar de señalarlo a continuación, cuando dice su discípulo Altamirano que fue periodista, legislador y tribuno, hombre de acción y combatiente. Y todavía más, dice Altamirano, los que piden de un pensador a toda costa un libro compaginado, no reflexionan en que una propaganda diaria y sostenida es más eficaz que un libro. No reflexionan en que los fundadores de una época, los grandes apóstoles de una idea, no escriben jamás libros, no tienen tiempo, se ven obligados a mezclar la acción a la palabra. Hasta aquí el Altamirano. Por eso, una de las obras fundamentales de Ramírez es el discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1861, luego de la victoria militar en los llanos de Calpulalpan, en que Jesús González Ortega derrotó a los ejércitos conservadores al mando de Miguel Miramón y con lo que formalmente terminaba la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez consideró la conveniencia de fortalecer el lenguaje de las armas con el lenguaje de las letras. De tal manera, la conmemoración de la independencia el 16 de septiembre era una oportunidad inmejorable para fortalecer el liberalismo. Los mejores oradores de la Reforma hicieron su actuación pública en plazas y teatros. A Ramírez correspondió hacerlo en la Alameda, en presencia del presidente de la República. En palabras de Altamirano, es el panegírico más elocuente de la independencia y de la Reforma y una profecía de la victoria definitiva de las instituciones liberales contra sus enemigos. Más allá de la natural admiración por el maestro, la pieza oratoria de Ramírez despertó el entusiasmo de sus oyentes, como queda demostrado en la apoteósica celebración pública que tuvo lugar después de pronunciado, su publicación al día siguiente en el periódico y su aparición en diversos medios impresos. Ya Agustín Yáñez subrayaba la necesidad de estudiar detalladamente la oratoria de la Reforma. Si bien ahora es una práctica que por desgracia ha caído en el desuso y se ha llenado de lugares comunes y pereza mental, el discurso de Ramírez sigue vigente
tanto por el poderío de sus metáforas como por sus construcciones verbales, su riqueza y originalidad conceptuales. Al examinar la mayor parte de las piezas oratorias del siglo XIX, más allá de su sentido pragmático, se pierde su espíritu original. No sucede así con el discurso del nigromante, cargado de energía, de conceptos que nos sacuden y nos obligan a estar aquí a 200 años de su nacimiento. Los discursos cívicos pronunciados con motivo de la independencia tenían un fin noble: infundir entre la población analfabeta la importancia de emanciparnos de España. Por eso son discursos tan largos, por eso son piezas en las cuales hay una introducción donde se explica al público todo lo que ha sido los antecedentes de la independencia y cómo la independencia significó el fin de un orden de 3 siglos coloniales. Pero Ramírez iba más allá. Con un gran espíritu de síntesis explicaba: tras de las horas consagradas a la devoción y tras de las falanges de días festivos, encontraba cerrados los puertos por el sistema prohibitivo, incendiada la viña, el tabaco y la morera por el monopolio, ocupados los primeros puestos por extraños, y a la inteligencia recogida a sus alas y palpitando azorada entre las manos de la Inquisición. Toda generación tiene una figura maldita o heterodoxa. Fernández de Lizardi, Marcos Arronis, Manuel Acuña, Bernardo Couto Castillo, Jorge Cuesta, Max Rojas, fueron seres de creación excepcionales, marginales por sí mismos. Ramírez encarnó el pensamiento radical y avanzado del liberalismo. Llamarse a sí mismo el nigromante es una declaración de principios y una actitud ante la vida. Se sabía responsable de una generación que debía apostarlo todo o no ofrecer nada. Por eso pudo decir en una parte de su discurso, con pleno conocimiento de causa: ¿qué cosa es un héroe? Es el hombre que sabe que el derecho de morir se compra con grandes servicios a la humanidad. Es el hombre que sabe que las naciones nacen en una victoria. Y si sucumbe, es el Satán que lucha todavía porque el Edén de las sociedades es el progreso. Y si la espada de un ángel defiende el paraíso, solo otra espada podrá abrirse paso burlando la tiranía del destino. Terminan estas palabras con la descripción de una fotografía en la que Ramírez, de pie, está acompañado de un Guillermo Prieto sentado. Ambos nacieron hace 200 años, con 4 meses de diferencia. Ambos se llamaron hermanos a lo largo de su vida. Inclusive proyectaron escribir unos misterios de México, a semejanza de los que Eugenio Sue escribió sobre su natal ciudad de París. No lo hicieron los mexicanos, pero a lo largo de su fecunda existencia, ambos revelaron los misterios de un México que no acabamos por fortuna de descifrar, pero al cual dotaron de rutas para transitar, de caminos para que las palabras libertad, reforma, independencia recuperen su significado original. En febrero de este año recordamos el bicentenario del natalicio de Prieto. Estuvimos en la rotonda de las personas ilustres, donde a unos pasos de Prieto arde el polvo enamorado de Ramírez. Y descubrimos con satisfacción que la escultura de Guillermo Prieto se encuentra justamente en la ruta por donde atraviesan el cielo los aviones, de tal manera que su espíritu sigue navegando en la modernidad. Ramírez quería que el espíritu de la Reforma estuviera no en mi humilde voz ni en un envejecido oráculo, sino la electricidad en el telégrafo, la luz en el daguerrotipo, el vapor escapándose de la locomotora, la imaginación entre las galas de la poesía,
y los escritos de la ciencia que la imprenta desencadenó con mano generosa. Por eso, Ignacio Ramírez está más allá de la estatuaria que lo representa y es tan vigente y tan moderno en un México que lo reclama y lo hace suyo. Muchas gracias. Muy bonito texto. ¿Ya lo vas a publicar o lo podemos publicar acá? Es tuyo. Le acabo de pedir al maestro Quirarte, al doctor Quirarte, su texto para publicarlo, porque vamos a publicar, también estoy convenciendo al doctor David Maciel y a la doctora Weinberg de que nos den textos, porque queremos sacar una publicación en homenaje de este gran personaje de nuestra historia. Y como el doctor Quirarte lo citó, pues voy a leerles 2 párrafos que creo que son indispensables de la descripción de ese momento cuando Ignacio Ramírez, que tenía entonces 19 años, 1937, 19 años, ¿sí? Tenía 25 cuando escribía a los viejos. Exactamente. Entonces, se atrevió en una sociedad, como diría Hilarión Frías y Soto, retardataria, a decir, imaginen ustedes, no hay Dios. Entonces escuchemos primero la descripción en un solo párrafo de Guillermo Prieto. Dice: Ramírez sacó del bolsillo del costado un puño de papeles de todos tamaños y colores, algunos impresos por un lado, otros en tiras como recortes de molde de vestido y avisos de toros o de teatro. Arregló aquella baraja y leyó con voz segura e insolente el título que decía: No hay Dios. El estallido inesperado de una bomba, la aparición de un monstruo, el derrumbe estrepitoso del techo no hubieran producido mayor conmoción. Se levantó un clamor rabioso que se disolvió en altercados y disputas. Ramírez veía todo aquello con despectiva inmovilidad. El señor Iturralde, rector del colegio, dijo: yo no puedo permitir que aquí se lea eso. Es un establecimiento de educación. Pero el hecho es que lo dejaron que lo leyera y, como ya refirió el doctor Quirarte, Lacunza le dijo que Voltaire no lo habría hecho mejor por los argumentos contundentes que dio para demostrar su afirmación temeraria. Hilarión Frías y Soto, cuando describe esta misma escena, dice: la tesis de Ramírez versaba sobre este principio: no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. He aquí el lema con que se anunció Ramírez ante una sociedad retardataria, poco ilustrada, fanatizada por el imperio secular de España. Si cualquier otro hubiera lanzado ese grito de guerra que atentaba contra un Dios, contra las creencias de una era y contra la filosofía presidida por Roma, la divina y la infalible, habría sido tomado como un jactancioso demente. México sintió el calosfríos del presentimiento, porque en aquel blasfemo principio se traslucía una revolución social que removería desde sus cimientos la sociedad vieja de la construcción gótica para darle la forma que exigía el progreso humano. Y el propio Ramírez, en uno de sus poemas, ratifica
su ateísmo. Madre naturaleza, ya no hay flores, por do mi paso vacilante avanza. Nací sin esperanzas ni temores, vuelvo a ti sin temores ni esperanzas. Bueno, pues ese es el único comentario que quería yo hacer sobre este tema, y ahora pasamos a escuchar a la doctora Liliana Weinberg. La doctora Weinberg es ensayista y crítica literaria, doctora en letras hispánicas por el Colegio de México, se especializa en historia intelectual y entre sus obras está una magnífica antología de Ignacio Ramírez. Ha hecho muchos trabajos sobre el ensayo y preside también el Comité de Historia Cultural del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Nos da muchísimo gusto escuchar a la doctora Liliana Weinberg. Es una gran alegría, una gran emoción estar aquí, acompañada por tan queridos colegas. Muchas gracias por esta invitación. Y cuando me invitaron a preparar la antología de la obra de Ramírez, me sentí por segunda vez mexicana. Es decir, yo me había nacionalizado como mexicana unos años antes, pero tener la responsabilidad y estar honrada con la preparación, nada más y nada menos que una antología y un estudio preliminar de la obra de Ramírez, fue para mí una segunda forma de ser reconocida ya como miembro de este país. Al preparar la antología pude conseguir anécdotas maravillosas de Ramírez, muchas se han recordado aquí, yo quiero recordar otra. En algún momento Ramírez, que era, como todos lo recuerdan, honrado, absolutamente transparente y que nunca se benefició en ninguno de sus cargos públicos, Ramírez llega vestido muy pobremente a tomar un tren y el jefe de la estación le dice: no, usted no puede subir a este tren porque no se admiten mendigos. Entonces Ramírez saca una credencial que lo habilita como secretario de Estado, de Instrucción Pública, lo muestra al jefe de la estación y dice: yo soy funcionario del gobierno, no mendigo para mí, mendigo para mi patria. Se lo recuerda siempre como un hombre íntegro, honesto, transparente, y es con este primer recuerdo de su patriotismo, su absoluta honradez, su postura activa y militante contra las intervenciones extranjeras, así como su ética de servicio a la patria, como quiero empezar la evocación de Ramírez. Esto nos conduce, creo, a un tema mayor: la honradez de Ramírez. ¿Por qué era honrado Ramírez? Porque creía que la causa de la patria es primero y que ningún pequeño y mezquino interés personal podía rivalizar con esta posibilidad titánica de constituir un México nuevo. Aquí la palabra constitución cobra toda su importancia. Reflexionemos sobre el hecho de constituir. Dar una constitución es instituir, generar, crear nada más y nada menos que un nuevo orden para México. Ante la posibilidad de este destino histórico que le toca a Ramírez, todo lo demás era pequeño. Es decir, él tenía el destino de crear una patria. Es interesante porque la vida de Ramírez recorre todo el siglo XIX. Él es hijo de un prócer de la independencia, un luchador liberal, Lino Ramírez. Él se erige en heredero de Lizardi, era un gran admirador de Lizardi, y muere ya en época de Porfirio Díaz. Es decir, que la vida de Ramírez de algún modo coincide con todo el siglo XIX en México.
Fue, como se recordó aquí, un liberal puro que buscaba un programa radical de reformas y una transformación absoluta de las instituciones políticas y socioeconómicas del país. Él quería una renovación para un México que veía todavía enquistado en un modelo colonial y en un orden social jerárquico y excluyente. Quería la separación de la Iglesia y del Estado, quería una transformación social a través del ejercicio de la libertad de pensamiento y de imprenta, quería una reforma de la sociedad a través de la educación, quería una renovación moral a través de la difusión de la ciencia, el conocimiento, el combate al analfabetismo, el impulso a la curiosidad científica y a los avances tecnológicos, la capacidad de libre análisis, el ejercicio de la literatura y las artes, y estas fueron algunas de las principales formas que encontró para promover una reforma del México de sus días. Así, por ejemplo, dice Ramírez, antes, en otras épocas, resonaban las naciones en fiestas, cuando para celebrar una victoria se sacrificaban los prisioneros, se honraban los dioses, cuando para enterrar a un faraón se levantaba por millones de esclavos una pirámide. Hoy, en cambio, el júbilo y la gloria son para todas las notabilidades, sean científicas, artísticas o literarias, y la triple divinidad que vaga sobre el mundo se llama electricidad, vapor, imprenta. Recordemos la larga militancia de Ramírez en favor de la educación, que este es un poco el tema central del que quiero hablar. Quiero resaltar su compromiso con la educación como uno de los grandes derechos del ser humano, como motor de la transformación social, como formadora de ciudadanos, como emancipadora de los oprimidos y más aún como herramienta multiplicadora de la libertad, esa palabra que tanto significó para él. Su defensa de estas inmensas minorías que fueron los indígenas, las mujeres, los marginados, tuvo que ver también con su programa educativo. Cuando me puse a revisar la idea de educación en Ramírez, me sorprendió me admiró ver que él militó en favor de la educación prácticamente en todos los frentes, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Hoy que se habla de la reforma educativa, le tocó a Ramírez ligarse a la educación desde la modesta posición de un maestro de escuela, desde sus propias cátedras, desde su participación en el Instituto Literario de Toluca, desde donde promueve el primer sistema de becas a indígenas que permite que llegue a Toluca nada más y nada menos que un joven procedente de una familia indígena que se llamó Ignacio Manuel Altamirano. Llega Altamirano con un traje y un burrito que su comunidad le ayudó a comprar y escucha al llegar la voz de Ramírez y queda fascinado por este maestro. Entonces Ramírez fue maestro, fue profesor de lenguas, fue profesor de lingüística, fue profesor de historia y de geografía. Entonces militó en la educación desde la base misma, pero también en el otro extremo fue uno de los pensadores políticos del liberalismo puro más radicales en los debates que llevaron a las reformas constitucionales y al dictado de leyes en materia de educación. Es decir, fue maestro y fue también uno de los grandes adalides de la reforma universitaria y de la inclusión de los derechos a la educación en la Constitución. Fue también periodista y publicista que divulgó su propia lectura y reflexión sobre el papel de la educación en la sociedad. Fue docente en la práctica concreta de la cátedra. Fue un extraordinario escritor, un extraordinario orador, fue un gran corresponsal, escribió cartas y fue también secretario de Estado en el ramo de la instrucción pública. Fue legislador, fue representante ante el Congreso.
y tanto en lo que respecta a las instituciones educativas formales que tanto le interesaron, como a ese otro ámbito que hoy conocemos como la educación informal, porque en efecto dotó de libros a la Biblioteca Nacional, hizo observatorios en las iglesias, abrió una escuela de minería, participó en los institutos de geografía e historia, se preocupó por la difusión de las antigüedades de México, por el registro de las voces náhuatl, se preocupó en todos los ámbitos, en todos los orbes, en todos los espacios por promover la educación y el conocimiento científico. A partir de 1856, cuando comienza su participación en los debates del Congreso Constituyente, se hará cada vez más franco su interés por pensar la educación ya como un estadista. Participará entonces en los debates e iniciativas de reformas constitucionales y legales que instituirán el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que fue el gran lema de la época, defender la libertad de enseñanza, y que se convertirán en uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de 1857. Ramírez argumentó entonces que, estando reconocida la libertad de pensamiento y expresión, el derecho de enseñar era una consecuencia inobjetable y la valoraba no solo en el ámbito de la escuela, sino como expresión de igualdad ante la ley. Esta declaratoria constitucional de la libertad de enseñanza, como afirma Diego Valadez, abrió el proyecto de formación ciudadana más allá de lo que las leyes fundamentales precedentes lo habían hecho. Recordemos que para los liberales educar era enseñar a pensar, era salir del orden, romper con el orden colonial, encontrar una emancipación mental en el nuevo orden independiente, y era también constituir ciudadanos. Yo quiero recordar algunos de las declaraciones de Ramírez como publicista y como periodista en dos temas que se mencionaron aquí: su defensa de la necesidad de los indígenas, de la educación para los indígenas, y el lugar de la mujer. En cuanto dice, por ejemplo, no tan fácilmente se comprende de pronto la necesidad de aprender los idiomas locales. Menciono que él fue un defensor del conocimiento de las lenguas indígenas y del respeto al bilingüismo para los indígenas, algo que hoy todavía nos llama la atención, pero que contrasta más todavía si pensamos que conservadores como Pimentel estaban en contra de que hubiera lenguas indígenas. Para una mirada civilizatoria, la lengua debía ser una. Tener una sola lengua, dice Pimentel, es sinónimo de civilización. Se ha llegado a un nivel de abstracción y no hacen falta muchas lenguas. Contra esta visión de un Pimentel, Ramírez defiende la posibilidad de los idiomas locales. No tan fácilmente, dice Ramírez, se comprende la necesidad de aprender los idiomas locales. Esto exigiría una disertación. Por ahora manifestaremos que en Yucatán todo el mundo habla la lengua maya y saca de esa habilidad grande provecho. En el Valle de México y en el de Puebla, muchos hacendados y comerciantes tienen necesidad de aprender el mexicano. Y por otra parte, los indígenas no llegarán a una verdadera civilización sino cultivándoles la inteligencia por medio del instrumento natural del idioma en que piensan y viven. Recordemos que también se dedicó a defender de manera pionera, como se ha dicho aquí, la educación de la mujer. Quiero, además de lo que leyó la doctora Galeana, recordar que en sus propias palabras, comillas, hemos afirmado que la instrucción de las mujeres debe ser igual a la de los hombres. Las mujeres y los hombres, dice Ramírez, deben ser provistos de la misma educación con el fin de asegurar los derechos y obligaciones del ciudadano. Si en siglos pasados la mujer fue máquina de placeres en algunas naciones,
o máquina para hacer hijos y hacer vestidos y comidas en otras naciones, y en la mayoría de ellas un positivo mueble de lujo para los ricos, dice Ramírez, estoy citando textualmente, e incluso un dependiente o el primero de los animales domésticos para los pobres, es decir, la mujer fue en casa de ricos un mueble elegante y en casa de pobres un animal doméstico. Todo esto se debe superar, dice Ramírez, la mujer tiene hoy la personalidad religiosa y la civil y solo le falta la personalidad política. Ramírez vio en el matrimonio religioso y en el obedecer de la mujer al hombre un obstáculo para la emancipación de la mujer y de la civilización. Más aún, se mostró en favor de la legalización del divorcio, como su admirado Lizardi y como su contemporáneo Sarmiento, quería la incorporación de la mujer y la participación política y educativa de las maestras. En un homenaje a Lizardi, dijo Ramírez, el pensador mexicano, como yo, como el siglo, adivinó que la revolución es la mujer. Yo quiero terminar este brevísimo paseo por las ideas educativas de Lizardi con la evocación de dos primorosos ejemplos del modo en que Ramírez se proponía poner en práctica sus ideas y dar él mismo respuesta a la pregunta respecto de cuál es ese mínimo de conocimientos fundamentales que se necesitan en los libros de texto. Quiero recordar que además de maestro y de legislador y de periodista y de pensador, Ramírez fue autor de los primeros libros de texto gratuitos que circularon en México. Entonces, tomé fotografías de uno de ellos, el método racional de escritura y lectura para las escuelas federales, puesto en circulación en México, ya muerto Ramírez, por el Departamento Editorial de la Secretaría de Educación hacia 1925. Cualquier afinidad y cercanía con Vasconcelos creo que no es casual. Aparentemente en 25 se publica y se da circulación este libro. El segundo de estos libros fue aplicado por primera vez en Coahuila por el gobernador Carlos Pacheco y se trata de, lo veremos en un ratito, Libros rudimental y progresivo para la enseñanza primaria por el señor licenciado don Ignacio Ramírez, México, Talleres Tipográficos de la Secretaría de Fomento, 1884. Quiero detenerme en estos ejemplos, invitando a la audiencia a que se traslade a fines del siglo XIX y piense en el sentido profundo, en el sentido programático y fundacional que podía alcanzar, casi como un Prometeo, como un demiurgo, esta idea genial de llevar un programa de alfabetización y de enseñanza de las primeras letras. Con un país devastado por tantas luchas, con un sistema educativo quebrado, desarticulado, después de Maximiliano, después de todo lo que sucedió en el 19, con contenidos heredados todavía de la etapa colonial, con un escasísimo y disperso número de maestros. Con este panorama, la tarea educativa se convertía en un trabajo titánico y de imperiosa necesidad. Es aquí donde recuperamos el más profundo sentido y alcance que pueden tener los libros de texto. Y dado que me tocó la fortuna de tenerlos en mis manos, quiero compartir con ustedes la lectura de algunas páginas de los mismos. Porque por lo demás, en algunas páginas que tal vez no alcance a citar aquí, al hablar de cosas como la luz, los sentidos, las sensaciones, la prosa de Ramírez alcanza dimensiones literarias. Y no creo que esto sea meramente incidental, sino que esta generación que vio en la razón y la ciencia experimental un modo de acceso al mundo, vio cómo ese sentido kantiano de lo sublime podía traducir también lo literario y lo científico.
En las instrucciones para el uso del método racional de escritura y lectura, Ramírez dice que la necesidad imperiosa de un pequeño libro me obligó a escribir en momentos aislados. Nos preguntamos a qué horas escribió Ramírez entre sus encarcelamientos, entre su militancia política, se dio tiempo para hacer libros de texto. Nos preguntamos con qué imprenta y con qué papel lo hizo. ¿Con qué imprenta? Hay otra anécdota que dice que Ramírez vendió su única posesión heredada del padre, que era un reloj que perteneció a Hidalgo. Y ante el escándalo de quien vio que vendía nada menos que el reloj de Hidalgo, dijo: mire, lo estoy vendiendo porque no tengo dinero para comprar una imprenta. Y yo quiero comprar una imprenta y porque tengo papel de estraza y quiero sacar libros de texto. Entonces, comienza este libro por las nociones más elementales y rudimentales para avanzar en complejidad y llegar a mensajes históricos y morales. Integra también voces propias y datos topográficos de México. Así, en la página 14, por ejemplo, para ilustrar el uso de la X y de la J, anota Ixtle, examen, extremo, extraño. Suena como J la X en Jerez, reloj mexicano. Me parece primorosos los ejemplos que él va tomando de la propia habla mexicana, o como ejemplo, el güero se fue a la guerra. Para mostrar el uso de la diéresis, el güero se fue a la guerra. Me emociona la página 16 donde dice: Zaragoza defendió la independencia nacional. Unidos los mexicanos, no habrá nuevas guerras. Ya es tiempo de luchar únicamente por la educación pública. Ya es tiempo de que nuestra única lucha sea la educación pública. En la página 17 dirá: Santos Degollado defendió la causa del pueblo, la honradez era su divisa. En la página 18 dirá: Hidalgo, Morelos, héroes de la patria, padre de familia, maestro, obrero o simple ciudadano, a tus hijos, a tus alumnos, a tus amigos, diles siempre que deben aspirar a dos cosas: la honradez y el trabajo. Y en la página 21 reproduce un tren, que era para él el símbolo del avance y del progreso, y plantea: ¿sabes leer y escribir? Enseña a los que no saben. Es un deber que te corresponde como mexicano. Bueno, yo creo que ya no tengo tiempo para seguir con el otro texto, que es el libro. Bueno, muy rápidamente mostrarles, aunque sea la portada. Libro rudimental y progresivo que ya desde el título nos habla de una concepción evolutiva y ascendente en la escala del conocimiento, muy en la línea de avance y progreso continuo desde las sensaciones hasta la razón, desde las ideas simples hasta las ideas complejas, que habría de imponerse a través de las ideas de evolución social provenientes del darwinismo y del positivismo. Se trata de un libro donde se despliega además, bajo la aparente y mansa sencillez en que está escrito, todo un programa educativo laico y de instrucción racional y moral, basado en la revaloración de la experiencia, la observación, las sensaciones, las ciencias, las letras y las bellas artes. Quiero citar algunos pasajes, ya no me da tiempo de seguir pormenorizadamente, pero sí algunos pasajes donde ya no sé si es un maestro el que está escribiendo o un poeta. Dice, por ejemplo, para enseñar el tema de la luz, se hace enseguida entrar en la pieza un rayo de luz solar. O hablando del sonido, se pregunta, ¿el aire vibra? ¿Qué pasa en el aire cuando brama el viento? ¿Se oye un zumbido cuando los colibrís, pone colibrís, se oye un zumbido cuando los colibrís agitan sus alas? Son preguntas para que el alumno vaya reconociendo los distintos temas. Al oír el nombre de un objeto, ¿recordamos el objeto? ¿Pronunciamos su nombre? ¿Por qué una palabra nos alegra? ¿Por qué una palabra nos entristece? La luz camina. ¿Será una fuerza?
Y para terminar, en Delitos y Penas, se desemboca en cuestiones de ética. Pregunta, por ejemplo, al alumno: ¿le agrada a usted que le digan mentiras? ¿A qué persona conviene defender como si fuéramos nosotros mismos? Defender a nuestra patria. Defender a nuestra patria equivale a defendernos a nosotros mismos, a nuestra familia, a todas las personas que nos son queridas y a nuestros propios intereses. Hay también descripciones, bueno, dos más. Caigo en la tentación de leer dos pequeñas descripciones más procedentes de estos libros. Los vegetales, dice Ramírez, son más o menos complicados, en cuya extremidad superior hay ramos, hojas, flores, frutos y yemas. Cada vez más allá, en una expansión de la curiosidad por el mundo que explota como las plantas, Ramírez avanza en ramos, hojas, flores, frutos y yemas. O dice, por ejemplo, las rocas cristalinas, aunque se consideran como las más antiguas, han aparecido repetidas veces y una de sus clases, las lavas, se derrama con frecuencia por el cráter de nuestros volcanes. Se trata entonces, a través de estos libros de texto, de una nueva ética y una nueva estética apoyadas en la observación fiel de las maravillas del mundo, siempre como las plantas que se abren en ramos, no dice ramas, dice ramos, frutos y flores, en un sentido de ir de abajo arriba, de lo simple a lo complejo, de la naturaleza a la sociedad humana, de lo concreto a lo abstracto. Su libro culmina con el capítulo dedicado a la historia. Se necesita, pues, dice Ramírez, consignar los principales acontecimientos del mundo, y esta es la misión de la historia. Cada pueblo tiene la suya, tanto menos creíble cuanto más remota. Subrayemos: crecimiento, enriquecimiento son rasgos que enseñan al ser humano a hacerse eco de lo propio en el mundo de la cultura. México, dice Ramírez al final de estos libros, México, lo mismo que todos los pueblos hispanoamericanos, al consumar su independencia, se ha encontrado compuesto de indígenas en cuya frente se conserva la marca de Moctezuma y de colonos que llevan todavía las cadenas de Carlos V y de Felipe II. Pero estos colonos y aquellos vasallos, por instinto y por ejemplo, aspiran a transformarse en una raza ilustrada y emprendedora. El conocimiento, la apertura indefinida de las ciencias configuran un modelo para la vida social y la conducta moral. Sirvan entonces estos ejemplos para mostrar que nuestro tan volteriano, disruptor, iconoclasta y provocativo nigromante, crítico implacable de un orden viejo y a quien tantos acusaron de destructor, fue también un enamorado de la nueva edificación del mundo por la razón y por el conocimiento, y puso también su afán exploratorio, su curiosidad, su generosidad intelectual, sus lecturas, sus ideas educativas al servicio de la construcción, de la constitución, de la institución de un nuevo México. Muchas gracias.